Adelante, profesor Daniel. Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a Ágora, el Seminario de Investigación de la Universidad de los Andes. El día de hoy tenemos el gran placer de contar con un gran ponente, el profesor Javier Serrano. Creo que, pues bueno, necesita poca presentación Javier. Pues Javier es, como ustedes saben, recientemente recibió tal vez el más alto reconocimiento que otorga la universidad, que es el de profesor emérito. Javier lleva en la universidad impartiendo clase y haciendo desarrollo institucional de una manera probablemente incomparable ante, pues, no sé quién más haya construido más universidad que Javier. Y bueno, es un profesor extremadamente querido y apreciado por todos sus estudiantes. El impacto que él ha tenido en el sector financiero del país es probablemente muy difícil de medir. Él ya, como decía, más de 40, pues ya 40 años en la universidad, y pues imagínense la cantidad de estudiantes. Es el profesor de profesores, diría yo. Entonces, pues de nuevo, pues Javier, entonces tenemos el gusto de tenerlo hoy. Va a estar presentando su reciente investigación sobre el mercado de la deuda en Colombia. Va a hacer una comparación entonces entre el mercado de deuda pública y el mercado de deuda privada. Pues de nuevo, bienvenidos a todos. Vemos que tenemos mucha gente también de afuera, y pues bueno, entonces Javier pues hará la presentación. Al final habrá un espacio también para preguntas y discusión. Entonces, pues de nuevo, muchas gracias a todos por estar acá. Muchísimas gracias, Javier, por aceptar la invitación. Y pues tienes la palabra. Muchas gracias, Javier. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por su presencia. Y bueno, vamos a empezar. Como lo dijo Daniel, pues el tema es un contraste entre la deuda pública y la deuda privada en Colombia, partiendo de su desarrollo que arranca por los 90. Voy a tratar de compartir la pantalla. Digo compartir porque siempre... Y aquí, no sé si se alcanza a verla, me confirman por favor si se ve la... Sí, perfecto, Javier. Bueno, muchas gracias. Sí. Bien, bueno, nuevamente buenos días y comenzamos. La idea es hacer una presentación de unos 45 minutos y dejar un espacio para preguntas o cuestionamientos o observaciones que ustedes quieran hacer. Realmente Colombia sufre una transformación muy grande en todo lo que tiene que ver en la parte institucional y por ende también en los mercados financieros alrededor de 1990, cuando llega el presidente Gaviria al gobierno y la famosa fase de bienvenidos al futuro, porque realmente estábamos saliendo de un atraso muy grande en el sector financiero. Dos ejemplos de lo que era ese atraso: el Banco de la República era el que financiaba en parte al gobierno a través de la emisión de los títulos de ahorro nacional, y estábamos en un control cambiario. Esto es algo que es muy importante tener en cuenta para entender el desarrollo de la economía colombiana y de los mercados. Es que Colombia tuvo control cambiario muy draconiano desde 1967 hasta 1991. Y solamente con la ley novena del 91 se comienza a desmontar ese control cambiario, que todavía persiste, ya muy atenuado, pero persiste. Entonces lo que hacía, por ejemplo, la Bolsa de Valores antes del 90 era darle liquidez a los títulos que salían como consecuencia del control cambiario y a los títulos de ahorro nacional con los cuales el Banco de la República financiaba al gobierno. Entonces eso cambia dramáticamente. Es importante tenerlo en cuenta para ver por qué solamente comienza ese desarrollo a partir del 91. En esa época se dan una serie de reformas financiera, pensional, etcétera. La pensional es muy importante para el tema que vamos a ver. Se establece
lo que hicimos fue una copia del sistema chileno de los fondos privados de pensiones. Se cambia todo el tema de las cesantías, todo eso se vuelve a la administración de administradores de portafolios. Coincide con la misión de mercado de capitales, que esa vez sí se hizo un trabajo de investigación serio, no como ahorita que se hizo la misión de mercado de capitales a través de grupos focales. Y a mí me tocó hacer toda la investigación sobre el mercado de bonos en ese momento. Y se comienza a modificar el marco regulatorio, sobre todo el mercado público de valores, con la resolución 400 del 95, que fue durante mucho tiempo el marco, hoy reemplazada o recogida por el decreto 2555. Y lo más importante, se da un cambio en la estrategia de financiamiento del gobierno nacional central. Realmente el gobierno nacional central antes se financiaba parte con los TAN del Banco de la República, pero la parte, digamos, más gruesa era financiamiento a través de la banca comercial, a través de las grandes indicaciones de crédito. Los que somos mayorcitos en Colombia recordamos todas las figuras de los aviones, porque todos los créditos estaban asociados a una figura del avión. El Challenger, el Concorde, el último fue el Hércules, que no alcanzó a volar porque quedó en la mitad del cambio de regulación y simplemente pues había cambiado también la situación financiera del país y realmente no se utilizó sino la mitad. Entonces, realmente el cambio de financiamiento sí es un cambio dramático. El gobierno decide ir a los mercados de capitales y lo primero fue una emisión que se hace por allá hacia 1990 en el mercado externo, una emisión de un bono, hoy pues parecería muy pequeño, de 184 billones de dólares. Y muy rápidamente comenzó un proceso de colocación de bonos en los mercados externos, teniendo en cuenta una característica que tenía Colombia para esa época, recién salido de la crisis de la deuda latinoamericana, que era que teníamos todavía grado de inversión. Éramos con Chile los únicos países de América Latina que teníamos grado de inversión. O sea, ¿por qué Colombia nunca hizo default de la deuda? Perú, Brasil, México, grandes deudores hicieron default de la deuda. Entonces, aprovechando eso y una liquidez que había, realmente comienza Colombia a participar en los mercados internacionales emitiendo bonos externos. Y eso realmente muy rápidamente el mercado va creciendo y también aparece la oportunidad de ir al mercado local emitiendo bonos internos o bonos en pesos y en VRs que en el caso colombiano adquiere el nombre de los TES, TES tanto en pesos como en VRs. Para los que no estén familiarizados con el marco colombiano, el OVR es la unidad de valor real, que es una unidad de cuenta aceptada en Colombia, en la cual realmente se trata de mantener el poder adquisitivo con la unidad de valor real. Digo se trata porque no es fácil hacerlo. Bueno, esta fue la forma como fue evolucionando todo lo que yo acabo de presentar, un mercado externo abierto en ese momento y un mercado interno en auge. Fíjense que todo esto arranca en 1990, o sea, antes, bueno, 1990 es mínimo, y todo esto se va creciendo, inicialmente con el mercado externo siendo mayoritario, pero hacia los años 2000 se cambia la estrategia de ir más al mercado interno y menos al mercado externo, especialmente por el riesgo cambiario que estaba significando. Y así es como llegamos a la fecha en la cual hoy realmente el mercado interno, lo que se capta en el mercado interno es significativamente superior a lo que se capta a través de la emisión de bonos externos. Sobra decir que estos no son bonos yanquis, son bonos que están, los que emite el gobierno están listados en la Bolsa de Luxemburgo y se distribuyen
principalmente hacia el mercado de los Estados Unidos. Entonces, observen que esta es la comparación de los dos mercados a la fecha y el crecimiento tan grande que se ha experimentado. Vamos a hablar entonces del mercado, el del mercado de deuda pública interna. No tocaremos el mercado de deuda pública externa, pero para que tengan una claridad más o menos, hoy el financiamiento del Gobierno Nacional Central, el 61% está a través de los TES, es la principal fuente de financiamiento del Gobierno Nacional Central. ¿Cuáles son las características de ese mercado? Un poco para entender. Primero, son títulos emitidos en pesos y unidades de valor real. Y la unidad de valor real es realmente importante en el mercado y lo ha sido especialmente el año pasado por el comportamiento de la inflación. Es una estructura muy sencilla, realmente. Son estructuras con amortización al final, lo que llamamos bullet, cupones fijos y anuales, colocación a través de subastas holandesas. Realmente lo que se hace es que se emite un bono, se deja abierto y se va colocando recurrentemente durante un periodo de tiempo, como es lo usual en la mayoría de los mercados. La colocación en ese mercado se hace a través de los creadores de mercado, que son básicamente establecimientos de crédito principalmente y una sociedad comisionista de bolsa. Obviamente son títulos deslateralizados y la administración se hace a través del depósito central de valores que lo administra el Banco de la República o que tiene la sede en el Banco de la República. Algo que yo quiero destacar es la infraestructura que tiene interna realmente en el Ministerio de Hacienda. Es un grupo de gente muy técnica, muy especializada y realmente con una formación muy sólida. Son dos mercados realmente secundarios. Hay un mercado primario, que es el mercado colocado a través de las subastas, como decía, subastas holandesas, y dos mercados secundarios, uno en el Banco de la República, que es el CEN, para las entidades que tienen cuenta en el Banco de la República, y otro en la Bolsa de Valores de Colombia, que es lo que llama el mercado, que hace parte del mercado electrónico colombiano. Y finalmente, una de las cosas que quiero destacar es cómo se ha venido modificando el perfil de vencimiento, como lo vamos a ver a continuación. Bien, para ver el tamaño del mercado y por qué yo considero que este es un mercado exitoso, déjenme y les explico este cuadro que parece que tiene muchos números, pero aquí está desde el año 2000 hasta el 2020, está cómo se comporta la deuda interna de Colombia, la deuda externa, cuánto participan los TES y cuánto participan los bonos externos. Ustedes miren realmente, primero, cuánto representa la deuda del Gobierno Nacional Central como porcentaje del PIB. Realmente, al principio del siglo, representaba el 38.07%, donde la componente principal era los TES, o sea, la mayoría era deuda interna, mayoritariamente era deuda interna, de la deuda interna mayoritariamente eran los TES, la deuda externa, pues básicamente aquí están los bonos externos y la banca multilateral, son las dos componentes principales. El mercado de TES comienza a crecer, este es un crecimiento casi del 9-10% promedio anual y de 33 billones de pesos a la fecha tenemos 347 billones de pesos. Y el endeudamiento del Gobierno Nacional Central parte de 38% como porcentaje del PIB a llegar a la 31 de diciembre del 2020 a 61.64%, con un crecimiento muy grande que es lo que nos tiene preocupados en este momento y que ya el presidente lo anunció, que es la necesidad de una nueva reforma tributaria para evitar que esto siga creciendo. Es que en el último año
el año 2020, como parte de todos los auxilios y subsidios que dio el Estado, realmente la participación en el PIB creció en 11 puntos, creció del 50% del PIB al 61.64% del PIB. Si ustedes miran, realmente los test representan aproximadamente un 33% del PIB, como está aquí planteado. Esta es como para que vean la importancia del crecimiento de este mercado, el mercado de los test o el mercado de deuda pública interna. Aquí pueden ver en esta gráfica cómo después de la primera 10 años de funcionamiento del mercado, después se dispara rápidamente el mercado de los test y este es el mercado de los bonos externos, o sea, cómo realmente el saldo de los bonos externos, saldo de los test y saldo de los bonos externos. Bueno, tal vez para mirar un poco el tamaño del mercado y la forma como opera el mercado, pues yo no me quiero concentrar tanto en este porque este es un mercado exitoso, más conocido. Miren, del 2009 al 2021, cuántas emisiones se hacen anualmente. Como decía, es el sistema donde se saca una emisión, queda abierta y luego se van haciendo colocaciones. Cada una de esas colocaciones es lo que corresponde en la estadística del Banco de la República a una emisión. ¿Y cuál ha sido el monto aprobado cada año? Estamos hablando que en 2020 fueron aproximadamente 41 billones de pesos. En lo que viene del 2021 vamos con 6 billones de pesos. ¿Cuál ha sido la vida media? Entre 3 a 12,30, o sea, cómo ha venido cambiando el perfil, yéndose hacia un mercado realmente de capitales, un mercado de largo plazo. Y para mirarlo en términos más técnicos, este fue un cálculo que pudimos hacer, la duración efectiva promedio de cada año, de las emisiones que se han hecho cada año. Ven que en el 2009 éramos todavía muy corto plazo. La duración efectiva era de 2.63 años. Y miren cómo al avanzar el tiempo, la duración de las nuevas emisiones ha venido aumentando significativamente. Y hoy, para el año 2020, la duración fue de 8.20 años, que ya comienza a ser importante. Ustedes saben que al final del año pasado, Colombia pudo ya colocar un bono hacia el año 2050, un bono a 30 años, un TES a 30 años, este año vamos con una duración de 8.48. Yo creo que este es un logro muy grande del mercado, o sea, muy técnico, pues es un logro muy grande del mercado en la medida en la cual se está yendo realmente hacia un largo plazo. Bueno, entonces, ese es como el mercado de deuda pública interna. Yo diría un mercado exitoso, un mercado que hoy en día tiene toda la institucionalidad, todo el sistema de colocaciones que mencioné, por subasta, los colocadores de mercado, da una información muy buena, o sea, las curvas de referencia, la curva de rendimiento, y realmente el mercado está consolidado. Más adelante vamos a ver realmente cuáles fueron los drivers que hicieron posible que este mercado realmente llegara a este nivel de consolidación. Entonces, como decía, el crecimiento ha sido 9.39% en el periodo 2000 a 2020. Es la principal fuente de financiamiento del gobierno nacional central, el 71%. ¿Cuáles son los drivers del éxito de este mercado? Primero, sin duda, y es que coincide su nacimiento, el desarrollo de los inversionistas institucionales, especialmente de los fondos de pensiones obligatorias, voluntarias, de los fondos de inversión colectiva, de los fondos de cesantías. Esto realmente
fue algo que el gobierno supo aprovechar. Había esa demanda que se estaba creando, unos ahorros que iban a ir en crecimiento y realmente, inicialmente, este mercado fue muy direccionado hacia esos inversionistas institucionales. Entonces, ese para mí tal vez es el principal driver de éxito de este mercado, que en el caso del mercado privado hubo como una miopía de mercado, o sea, los emisores privados no supieron entender para dónde iba a ir el crecimiento de los fondos de pensiones con cuenta de capitalización individual. Y lo mismo el caso de las cesantías y de los fondos voluntarios. Ese, como dicen, el principal jalonador, ahorita lo vamos a ver. Ya en los últimos años, 10, 15 últimos años, es muy importante la participación de los fondos de capital extranjero. Los fondos de capital extranjero aproximadamente tienen hoy en día el 20% de los TES, son los tenedores del 20% de los TES. Y dos factores que se dieron en Colombia que coinciden es la disminución de los niveles de inflación que se dan al comienzo de 1990 y de las tasas de interés. Realmente, nuevamente, por los que somos mayores, que nos tocó trabajar con tasas de interés del 30% y con con tasas de interés del 38% y con inflaciones del 30 al 34%, pues sabemos lo que es un mercado de capitales o un mercado financiero en esas condiciones. Hoy, realmente nos movemos en unos niveles mucho más racionales. Y claramente la otra es que no había otras alternativas de inversión. O sea, en Colombia, pues las acciones son muy limitadas, el mercado accionario está muy limitado hace mucho rato, tanto que en los últimos años no ha habido, en los 3 últimos años no ha habido ni un IPO de acciones y los bonos privados, pues no, como lo vamos a ver, no eran una alternativa importante en ese momento. Este es para poco batizar quiénes son los tenedores de los TES. Pues realmente aquí tenemos un periodo muy prolongado y esto no cambia mucho. Y aquí los principales tenedores de los TES son de los títulos emitidos por el Tesoro Nacional, son los fondos de pensiones y cesantías. Hoy tienen el 29, 59%, 30%. En los fondos de capital extranjero, el segundo lugar con el 25%. Entre los dos ya tienen aproximadamente el 55%. Los bancos comerciales, que tienen el 15.72%, pues parte del negocio de la banca es el crédito y la inversión en títulos valores. Y la fiducia pública, que tiene el 9.34%. O sea, son los 4 principales tenedores y es algo que se ha mantenido por lo menos en los últimos 10 años. El otro punto que matizaba es la importancia que tienen los TES en diferentes portafolios. Esto es sacado del reporte de diciembre del año 2020, o sea, el año que acaba de terminar, de los portafolios que hay en Colombia y la importancia de los TES. En el portafolio de los establecimientos de crédito, los TES participan en un 36%. En el caso de las pensiones y cesantías, participan en un 33%. En el caso de las fiduciarias, en un 22%. Y en el total de portafolios que hay en Colombia, participan en un 29%. O sea, quiere decir que de ese 100% de los portafolios que tienen activos por 955 billones de pesos, aproximadamente el 29% está invertido en TES. Recuerden que todos estos portafolios están abiertos al exterior y que en el caso, por ejemplo, los fondos de pensiones, un 40% hoy en día está en el mercado externo, principalmente en fondos mutuos y en ETF que siguen algún índice accionario. Aquí está lo que decíamos, el crecimiento de los inversionistas institucionales.
O sea, cómo ese crecimiento de los inversionistas institucionales sea par y paso con el crecimiento del mercado de los TES. Cómo el crecimiento de los inversionistas institucionales jalona el mercado de los TES. Cómo hay ahí un proceso, digámoslo así, de retroalimentación en el cual ambos se favorecen en un crecimiento muy dinámico. Y aquí lo que estaba mencionando en términos de tasas de interés y en términos de inflación, o sea, es que cuando antes del 90 estábamos metidos en estas tasas de interés y en en niveles de inflación, pues muy difícil realmente hacer ahí un manejo financiero adecuado. Esto ha cambiado radicalmente. Bueno, esto es un poquito complementario. Estas son las curvas que genera el mercado. Hay información diaria de estas curvas que produce la entidad correspondiente, que es el Ministerio de Hacienda. En fin, ahí dejo el mercado de deuda pública. Espero que haya quedado como claro el marco contra el cual vamos a comparar el mercado de deuda privada. Entonces, aquí comenzamos con el mercado de deuda privada, el mercado de bonos privados en Colombia. Entonces, este cuadro contiene como toda la información relevante para hacer el análisis de cuál ha sido el desempeño del mercado de deuda privada, pero obviamente, como está ahí, nadie puede leer. Simplemente lo pongo porque lo he roto en dos cuadros. Y este es la primera parte de ese cuadro que muestra los montos adjudicados, los montos demandados, cómo ha fluctuado el mercado en términos de colocaciones de bonos privados en lo que es la década que va entre el 2010 y el 2020. ¿De dónde salió esta información? Salió al procesar todas las emisiones que se han hecho en el mercado. Esa es una información bastante buena que tiene la Bolsa de Valores de Colombia. Yo la tomé, la procesé y la consolidé. La información es muy buena, muy completa. Y una a una de las emisiones. Y lo que muestra este cuadro es lo siguiente. Primero, en esta columna, pocos emisores en el mercado. O sea, es un mercado en el cual hay pocas emisiones, pocos emisores. Y ahorita vamos a ver cuántos quedan. En este momento, si uno baja de Bloomberg, hay 64 emisores que han participado en el mercado. O sea, que tienen saldo con deuda pendiente. Esto, por ejemplo, comparado con Chile, en Chile son en este momento en la Bolsa de Santiago aproximadamente 160 emisores. Emisiones, pues cada emisor hace varias emisiones, son realmente diferentes tramos, ya sea que se diferencien por la tasa o el plazo. El monto adjudicado. Miren una característica interesante del monto adjudicado. Esto es en billones de pesos. En millones de pesos, entonces aquí son 13.7 billones de pesos en el año 2010 y en el año 2020 12.9 billones de pesos. Realmente aquí no hay ningún patrón de crecimiento. El mercado, uno podría decir en cierta forma que se estancó. Llegó un momento que creció un poquito, sin ser realmente un crecimiento muy grande, y se estancó. Se estancó, o sea, todos los años, pues, en un promedio alrededor de los 10 billones, con una volatilidad alta, porque si uno mira la desviación estándar y el coeficiente de variación, esta última vez de 22.6%, o sea, hay años en los cuales el mercado ha caído significativamente, en 2015, pues esta fue toda la crisis que se dio también con la caída de Ecopetrol y todas las cuestiones, que fue un año bastante traumático en Colombia, pero realmente hay una gran volatilidad y un estancamiento. Algo que es muy importante es mostrar que el problema no es de demanda. El mercado siempre ha sido sobredemandado. Si ustedes miran la relación entre el monto demandado y el monto adjudicado, va llegando todos los años al 2. O sea, el promedio para la década es de 1.90, no es
90% más de demanda sobre lo adjudicado. Y el mercado se concentra principalmente en bonos ordinarios. O sea, bonos ordinarios en este contexto son bonos que tienen su amortización al final, también estructura ULED, como el mercado de los TES, como los TES, y pagan los intereses no como los TES que los paga cupón anual, sino, y cupón anual y fijo, sino este los paga, el cupón puede ser trimestral, semestral, principalmente, y puede ser variable indexado sobre el IPC o sobre el índice básico de referencia. Entonces, durante esta década, realmente el 61% ha sido bonos ordinarios, bonos que tienen una estructura muy plana, muy simple, como lo decía, bullet, y bueno, ya lo mencionamos. Entonces, esa es como las primeras características del mercado. Un mercado que se ha estancado, volátil. ¿Qué tan importante es en el término del contexto del financiamiento empresarial? Aquí tengo una comparación en la segunda parte del cuadro. ¿Contra qué comparar ese monto adjudicado? Aquí lo comparamos contra lo que el Banco de la República y la Superintendencia Financiera definen como el crédito preferencial en Colombia. Este es un crédito, no es el crédito comercial. El crédito comercial es varias veces más grande que este. El crédito preferencial es un subconjunto del crédito comercial que va dirigido a empresas y por eso se llama crédito corporativo y que tiene un plazo de permanencia en la medida que se ha eliminado el crédito de tesorería y otros créditos de corto plazo, adicionalmente al crédito de redescuento, para evitar una doble contabilización. Entonces, ese crédito preferencial, estos han sido los desembolsos que han hecho los establecimientos, este no es saldo, sino de los desembolsos que han hecho los establecimientos de crédito preferencial en los últimos 11 años, y el crédito ordinario, que también tiene una componente del crédito corporativo. Pero comparemos con el crédito preferencial. Y realmente el porcentaje es bajo. O sea, estamos hablando con un promedio para los 11 años del 14.36% del crédito preferencial, con una desviación estándar grande, coeficiente de variación del 21.1%. Conclusión de este cuadro. Realmente el mercado colombiano sigue siendo mercado bancario. O sea, buena parte empresarial sigue siendo un mercado bancario. O sea, aunque ha habido emisiones importantes, y vamos a ver unos casos realmente importantes al final, sigue siendo bancario. Con otra aditamento que quiero mencionar, y es que muchas veces existe la tendencia o la creencia equivocada de que el mercado, las empresas están muy endeudadas con los bancos. Yo, ahorita de pronto, más adelante va a aparecer un slide, no quiero cambiar el orden, donde muestro que para una muestra de 2.700 empresas que reportan a la Superintendencia de Sociedades en el grupo de NIF 1, NIF plenas, la estructura financiera de las empresas en Colombia es bien interesante porque en la principal fuente de financiamiento, el patrimonio, 54%. En segundo lugar, no van los bancos, como mucha gente cree. Va el crédito comercial, o sea, las cuentas por pagar proveedores que pueden estar alrededor de un 20%. Y los establecimientos de crédito solamente llegan a un 15%. Es una estructura bien interesante. O sea, realmente no es que no sea importante lo que se adjudica por bonos, sino que realmente es mucho mayor lo que los bancos desembolsan como crédito para el sector corporativo. O sea,
es un porcentaje bien pequeño, del orden del 36% en promedio para la década que estamos analizando. Bueno, esta era la que les decía, ¿no? Me da cuenta que la tenía ahí, donde para la muestra de 2.700, este es parte de un trabajo que he venido haciendo, que no lo he podido culminar, tengo que procesar la información de este año, 2.279 empresas, tomadas una a una, y la consolidación que les decía mostraba los resultados que les mencioné, 51.34, y el crédito comercial, los proveedores, si uno suma 3.36 con, por aquí, con 17.95 les da dar aproximadamente el 21-22% del cual hablé, en términos de proveedores. Y los establecimientos de crédito, aquí tenemos 9.18 más, por aquí hay como 5 y pico en alguna parte, 6.06, 9, 6, 15, 16, digámoslo así. Eso sería lo que estarían financiando los establecimientos bancarios en la estructura de los activos de una muestra muy grande de empresas que reportan las Superintendencia de Sociedades. Bueno, ¿qué más puedo decir yo de esto? Del mercado de deuda privada. Entonces, un mercado donde, como ya lo mencionamos, donde ha habido una sobredemanda, no es un problema de demanda. Uno a veces, la gente dice no hay en qué invertir, no hay en el mercado local en qué invertir, y a veces tiene razón. La mayoría de las colocaciones fueron colocaciones tipo bonos ordinarios y una tipología muy amplia. Cuando uno mira la tipología de títulos que en algún momento se han negociado en el mercado, uno se encuentra una tipología tan amplia como la del mercado de los Estados Unidos. O sea, primero una concentración en bonos de deuda pública interna. Después de los bonos ordinarios y después de los establecimientos de crédito, los bonos de deuda pública interna son los más importantes. Y aquí que estamos hablando de bonos de deuda pública interna, básicamente los que emiten empresas muy sólidas, muy consolidadas en el mercado, en las cuales el Estado tiene una participación importante, lo que llaman empresas de tipo mixto, estructura mixta o tipo oficial. Aquí estamos hablando de ¿qué? De ISA, antes de que fuera transfería el control ISAGEN. Estamos hablando de empresas públicas de Medellín. Estamos hablando, bueno, Ecopetrol, pero Ecopetrol es un caso muy aparte. O sea, es como lo segundo en importancia en el mercado. Hay otros mercados que han desaparecido en Colombia, que es el mercado, por ejemplo, de los bonos convertibles en acciones. Realmente, ¿por qué desaparecieron? Básicamente porque desapareció el mercado de acciones como emisores. O sea, como decía, en los últimos 3 años no ha habido IPOs de acciones. Hubo 3 emisiones 4 años antes y luego hay como un periodo de 3 años sin emisiones. Realmente, pues, ahí tenemos un problema y además el mercado secundario de las acciones sigue siendo muy pequeño comparado con el mercado de la renta fija, no llega ni siquiera a un 5%. Para que ustedes miren un poco cuál es la composición de un año típico en el mercado de bonos privados, aquí tenía puesto el periodo 2010 a 2020, pero obviamente ahí no se ve nada. Entonces aquí tengo un año particular, tomamos el año 2017. Ahorita podemos ver el año 2020. 2017
se adjudicaron 12.2 billones de pesos con una demanda de 23 billones de pesos. Hubo 28 emisores en el mercado, 70 emisiones que se colocaron, en promedio cada emisor colocó 2,5 emisiones o 2,5 tramos. El 52% del mercado fueron bonos ordinarios y el 20% fueron bonos de deuda pública interna. Sin duda, el impacto de ISA, ISAGEN en ese momento, EPM, como emisores recurrentes, pues lleva a esa participación. Con eso ya estaríamos en un 72%. Y bonos subordinados, un 10%. Los bonos subordinados en los últimos años no se han presentado en los 2 últimos años. Bonos subordinados emitidos por los establecimientos de crédito. ¿Qué hace un establecimiento de crédito? ¿Por qué motiva un establecimiento de crédito a emitir bonos subordinados en este mercado? Porque todavía Basilea le permite, eso ya se acaba ahorita, que esos bonos subordinados a ser quasi equity hagan parte del capital primario del establecimiento de crédito. O sea, es como si fuera patrimonio. Eso se acaba. Y un emisor que ha sido recurrente, que no obstante ha bajado su importancia, ha sido los títulos de titularización, los TIPS, que emite la titularizadora de Colombia. Realmente tenía un 11% en ese momento. Digo que ha perdido importancia desde que se acabó realmente el incentivo fiscal que creó la ley 546 para promover la emisión de las titularizaciones, que era la exención de impuestos de los rendimientos financieros. Eso acabó y también se frenó parte de la motivación de las titularizaciones de cartera de vivienda. Ya aquí comenzamos a ver, esto es importante especialmente para la facultad que está metida en este tema, que van a aparecer las primeras emisiones de bonos verdes. Chiquitas, pero 1, 2 bancoldes. Y ya para el año 2020 vemos que un 7.4% del mercado, ahí lo pueden ver acá, está entre bonos verdes, son bonos ordinarios a la hora de la verdad, y bonos sostenibles o bonos sociales, o sea, un 7.4%. Ya comienza a aparecer esa categoría que es realmente, seguramente va a ser muy importante. Y aquí el año 2020 fue aún más concentrado, porque bonos ordinarios fueron 74% de los montos adjudicados y bonos de deuda pública interna 16%. Al sumar los dos, vamos a tener el 90%. Bueno, ya mencionamos los bonos verdes. Varias características de este mercado. Muy rápidamente, por cuestiones del tiempo, de abrir espacio a las preguntas, el mercado no tiene apetito por riesgo. Si uno mira, el 90% de las emisiones de los últimos 2 años y de los años anteriores igual, son bonos calificados AAA. Y no hay bonos por debajo de AA menos. O sea que si alguien sacara ahorita una emisión de bonos calificada A, el mercado no se la demanda. O sea, no hay apetito por riesgo. En segundo lugar, algo que es muy importante en las características de los bonos que han salido es cómo nos estamos moviendo hacia bonos o indexados sobre IPC o a tasa fija. O sea, lo importante es que en los últimos años ha ganado importancia la emisión a tasa fija y ya a plazos promedios a tasa fija de 10 años promedio, porque hay plazos, hay emisores que han colocado hasta 30 años, pero promedio a 10 años, lo cual considero que es bastante importante. Por ejemplo, el plazo promedio para todas las emisiones para el año 2020
fue de 9,46, con una desviación estándar de 6,85 años, cobra grandes dispersiones del plazo, pero ya nos estamos moviendo hacia plazos mayores. Es una característica importante del mercado de bonos privados. Eso está resumido aquí, pero lo que acabo de decir resume realmente lo que se presenta en estos cuadros. Si uno mirara el año 2016, tasa fija e IPC fue lo que básicamente se movió. DTF desapareció del mercado y la IBR, el índice básico de referencia, no ha logrado realmente arrancar como índice de referencia. O sea, nuestro libro local, con todas las imperfecciones que tiene el mismo libro, realmente la gente no logra asimilarlo, no logra entenderlo, no logra utilizarlo. Son muy pocas las emisiones alrededor del IBR, índice básico de referencia. Y en el año 2020, lo que quería destacar es cómo a tasa fija hubo 37 emisiones y nos estamos moviendo hacia 9,99 años. Ya para finalizar y abrir un pequeño espacio para preguntas, si me preguntara a mí cuáles son los obstáculos para el desarrollo de este mercado, yo diría que el más importante, y esto porque tuve oportunidad en el 94 con la misión de mercado de capitales de hacer un trabajo formal y luego lo he hecho informalmente con emisores, es el temor que hay en Colombia al suministro de información, especialmente a la información eventual. Tiene un costo muy grande y la gente le tiene miedo y a veces inclusive ustedes observan que últimamente ha habido mucho desliste de empresa de bolsa y esto el tema al miedo a la información eventual. Lo otro, las empresas no están preparadas todavía para ir a este mercado. Tienen problemas internos, tienen problemas de gobierno corporativo, tienen problemas de información financiera interna, problemas tributarios que no quieren compartir con el mercado. Entonces no están preparadas, hay que hacer un proceso muy grande de preparación. Y sin embargo, los costos de emisión son muy bajos, siempre y cuando este sea un emisor recurrente, pero si es un emisor esporádico, los costos comienzan a ser importantes. ¿Qué hacer? Pues esa es una pregunta para otro foro, otro momento. Nos podríamos quedar aquí, como nos hemos quedado muchos 10 años viendo a ver qué se hace y realmente no se ha podido lograr que el mercado tome una dinámica mayor. ¿Qué tan importante es este mercado para los emisores? Tal vez esto es lo más nuevo que hay. Entonces aquí lo partido en dos grupos y me van a tomar 5 minutos más. Es, primero, para los emisores de establecimientos de crédito, que son, tal vez, fueron los actores durante mucho tiempo más importantes en el mercado. El mercado es relativamente marginal. Si ustedes miran, y esto es con información a diciembre de este año, del año pasado, hay 46 establecimientos de crédito que emitieron en el mercado local, de los cuales 25 son bancos, 6 son compañías de financiamiento, 10 compañías de financiamiento comercial y 5 cooperativas. Bueno, esos son los que hay, perdón, los que emitieron, me confundí. Son 24 establecimientos de crédito, de los cuales 16 son bancos, una corporación financiera que es Colombiana, que es un buen emisor, 7 compañías de financiamiento comercial muy pequeñas, y cuando uno mira qué tanto representan el financiamiento de los activos, pues 6,83%, porcentaje muy bajo. En el caso de los bancos 6,95%, y aún en el caso de las compañías de financiamiento comercial son muy marginales, 10,80%. Sigue siendo la captación del público lo importante. Ya cuando uno se para, y este es un capítulo bien interesante para seguirlo profundizando, cuando se para entre moneda local y moneda extranjera, se encuentra una sorpresa. Sigue siendo bajo, pero todo lo que son los usos de moneda extranjera en los establecimientos de crédito, aquí lo vemos
con respecto a los bancos. Los usos en moneda extranjera, 53 billones de pesos. El 23 corresponde al saldo de los bonos que se han colocado y que los han colocado en el exterior. O sea, aquí juegan muy bien 5 bancos: Bancolombia, Davivienda, Sudameris, el anterior Sudameris, sí, Occidente, y bueno, me queda faltando alguno, donde realmente han salido al mercado y hoy en día buena parte de su posición propia la están financiando con bonos colocados en el exterior. Este es un fenómeno nuevo, pero no era el tema del día de hoy, pero lo traigo a colación porque es importante. Entonces, para estos, para profesores de establecimientos de crédito, la importancia relativa es muy baja. No obstante que son los más importantes o fueron los más importantes en el mercado por mucho tiempo. Para los emisores del sector real, lo que uno puede ver de este cuadro, y aquí lo que hice, les cuento porque las cifras no se alcanzan a ver seguramente, es tomar un grupo de empresas que han sido emisoras. Todos estos nombres ustedes los conocen, son muy familiares, y ver qué tanto implica o qué tan importante es para cada uno de ellos el mercado de bonos local. Y los que encuentro aquí resaltados, que son 7, realmente hoy el mercado local es muy importante. ¿Qué quiere decir eso? Que aprendieron a manejar el mercado local de bonos y hoy están yendo a este mercado de bonos. Esto es una muy buena noticia. Están yendo, consiguiendo financiamiento en un porcentaje mayor al que conseguían a través de los establecimientos de crédito. Miremos un par de ejemplos. Cojamos el caso Terpel. Terpel, aquí lo alcanzan a ver tal vez, el mercado de bonos, 2.3 billones de pesos y no tienen crédito bancario. No tienen crédito bancario. Tienen unos leasing, pero no tienen crédito bancario. Tomemos otro caso, Cementos Argos. Cementos Argos, 3.3 billones contra 1 billón aproximadamente de deuda bancaria. Interconexión, 3.5 contra 1.3. Promigas. Promigas tiene 1.8 contra 0.5 billones de pesos. El caso de Isagen, mitad, mitad. O sea, bueno, caso del Celsius, sí, Celsius 100% bonos, pero es que Celsius es un caso de uso ineficiente de una estructura de capital. O sea, todo es una empresa, lo que en finanzas llamamos, aquí los expertos llaman all equity, prácticamente. O sea, no tiene casi deuda. Pero, ¿qué quiere decir esto? Que hay un grupo de empresas que ha entendido la funcionalidad de este mercado de deuda privada y lo están utilizando como una parte estratégica en la conformación de su estructura de capital. Lo han hecho y se han venido preparando y hoy en día realmente el mercado sí es muy importante desde el punto de vista de la configuración de su estructura de capital. O sea que eso es una muy buena noticia. Son nombres y empresas muy, muy importantes que han venido consolidándose en el mercado. Ya para finalizar, tal vez, si uno mira, y esto es bajado de Bloomberg, aquí le agradezco a Germán García que me ayudó a preparar esta parte, es que realmente en el caso del mercado local, pues quedan 64 emisores, no hay más, y el saldo que hay actualmente es de 32 billones de pesos.
Y tal vez lo importante es los dos actores más importantes, los bancos, que lo mencionábamos anteriormente, con el 37-34%, y 25 emisores del sector real, no hay más. Esto es bastante lamentable. 25 emisores del sector real, con 144 emisiones, que participan aproximadamente en un 36% del saldo pendiente. En el caso de emisiones externas, y un minutico quito, que es, quiero simplemente destacar porque esta será parte de otro trabajo, pero de otra inquietud que comienza a generarse, y es que muchas empresas del sector real se han sobreendeudado en dólares en el exterior. Esto es un dato poco conocido. Si este es el endeudamiento del gobierno nacional central en el exterior, 29 billones de dólares, el sector real 20 empresas tienen 27 billones de pesos, de billones de dólares, lo cual implica que si la devaluación sigue amenazando un incremento, vamos a tener problemas por este lado. Bueno, con esto quería terminar y dar el espacio a las preguntas que quieran hacer, por favor. Me disculpa, me tomé más del tiempo que me han asignado. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Javier, por esta excelente presentación. A mí particularmente me parece nos recuerda como todo el capital institucional que hemos logrado construir desde el punto de vista de la deuda pública del país, que yo creo que constituye un activo bien importante para el país, para seguir desarrollando los mercados de capitales y consolidar pues un sistema de pensiones también, que como hemos visto es un elemento fundamental, la deuda pública ahí. Sí, hay varias preguntas. Había una en el chat de Felipe Reynoso, si quieres, entonces te la leo, y luego entonces están Carlos Pombo, Bernardo León y Diego Zamora del BID. Entonces, bueno, la de Felipe Reynoso dice: Javier, ¿por qué una persona física no millonaria no puede gestionar su propia cartera de bonos y acciones de forma directa en Colombia, como por ejemplo en Estados Unidos, Brasil y muchos otros países en la actualidad? Efectivamente, yo comparto un poco esa frustración. En Colombia no pueda, como persona natural, bueno, con un monto, digamos, relativamente no gigante, comprar directamente bonos del gobierno, ya que esto es una buena alternativa para gestionar riesgo. Y luego, si quieres le doy la palabra de una vez a Carlos Pombo, y de pronto tomas estas dos preguntas a la vez, y luego vamos a al siguiente par de preguntas. Realmente no tendría una respuesta a la pregunta, pero realmente, pues, hacerlo de una figura jurídica no tendría ningún problema tampoco. Lo que pasa es que desde el punto de vista tributario, si usted se pone a gestionarlo como persona natural, lo matan los impuestos después. Listo. Sí, efectivamente es una incógnita, pero y el tema tributario ahí es claro. Muchas gracias. Carlos Pombo. Yo, Javier. Yo, Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo vamos? No. Digamos, el resumen que has hecho es, digamos, lo que está en tu libro, y de hecho yo lo utilizo en mi curso de Mercado de Capitales, entonces bastante familiarizado con tus gráficas. Mira, un poco dentro de lo que está ahorita y que es muy importante, nosotros realmente la última reforma financiera, pues importante, la del 95, la del 2003, como consecuencia pues, de la crisis financiera que tuvimos en el 99, el periodo de la crisis del UPAC, las altas tasas de interés, etcétera. Ahorita estamos en la mitad de la discusión supuestamente de que se quiere hacer una reforma financiera, y siempre se habla de los mismos problemas estructurales. Entonces, de cómo desarrollar más el mercado, mirar más instrumentos. Entonces, mi pregunta va dirigida ahí. ¿Cómo ves las propuestas de poder, digamos,
los emisores de valores, pudiesen desarrollar nuevos instrumentos para precisamente aprovechar, por ejemplo, toda la parte de los mercados OTC, que se mueve eso fuera del mercado estandarizado un montonón de plata, y eso, digamos, no entra dentro de lo de los canales regulares. Entonces, quería preguntarte un poco eso dentro de tu visión. Lo otro, claramente después lo dijiste, que era el comentario que que iba a hacer, era, si uno mira la estructura de los mercados financieros en este país, desde el año 2000, sí, como bien mencionas, o antes, desde el 90, las acciones pesan el 5% y no ha cambiado. En el año 50, las acciones, el renta fija versus renta variable, en el año 1950, yo me acuerdo de un estudio de Fedesarrollo, era algo así del 55%. Claro, era un mercado muy local, muy 3 bolsas de valores, pero la gente compraba acciones y había pues pocos emisores de acciones, pero yo creo que habían más emisores de acciones en ese momento que ahorita. Dos fenómenos que afectan esto. Un poco el de listing, o sea, no solo que no han habido nuevas emisiones de acciones, sino que emisores han salido. Ya han habido emisores muy importantes del sector real que han salido. Y otro fenómeno que también algunas empresas, las sólidas, que han tratado de aprovechar, pero estoy hablando más de renta variable, es el tema del cross-listing, o sea, listarse acá, pero listarse en los Estados Unidos. Bueno, entonces, en relación con la pregunta de la propuesta de la reforma financiera, ¿tú cómo lo ves? Digamos, como desarrollar instrumentos como forward en TES y estas cosas. Bueno, sí, el mercado mundial más importante es el mercado OTC, sobre todo el mercado de derivados. Tal vez ahí será la próxima crisis financiera, vendrá por ese lado. Pero yo lo veo todavía muy lejano, Carlos, y todavía no hemos podido darle liquidez al mercado de bolsa de derivados y ya lo veo muy lejano. O sea, se necesita mucha más cultura financiera por parte de nuestros empresarios para que entiendan todo el manejo de estos instrumentos. En términos de instrumentos, a nivel de algunas empresas, uno ve una gran sofisticación. Si alguien quiere aprender del manejo de derivados y del manejo de tesorería, realmente tome las notas anexas al balance de ISA. Y realmente es algo muy, muy interesante lo que hace ISA, obviamente cuadrando como 5 tesorerías en monedas diferentes y todos los instrumentos que usa, realmente es muy interesante. Pero yo lo veo todavía muy lejano. Tú hacías el comentario romántico de las acciones en el 50. Lo que pasa es que en el 50 no había mercado de renta fija. Tal vez lo que hemos logrado importante es haber desarrollado el mercado de renta fija. Entonces eso hizo que las pocas acciones que se negociaban prácticamente quedaban diluidas totalmente en las estadísticas. Yo, pues, creo que el reto más grande que ha habido siempre es el de tratar de desarrollar un mercado local de acciones. Ese no ha sido posible. Y como alguna vez en un foro de mercado de capitales que compartimos con Rudy Holmes, la pregunta de qué hacer, entonces yo le decía, mire, la respuesta es que no pudimos encontrar una respuesta adecuada en todo este tiempo y nos volvimos viejos y el mercado no arranca. O sea, esa es la realidad. O sea, yo creo que ese es el punto más importante en este momento, es el mercado de acciones. O sea, lo hice razón alguna para que no tengamos en los últimos 10 años más de 5 IPOs en Colombia. Bueno, las otras preguntas, por favor. Sí, entonces si quieres, continuamos con Beneta, perdóname Bernardo, te saltamos, y luego sigue Bernardo y Diego Zamora del BID y luego Jorge. Hola, muchas gracias. Y luego hay otras preguntas en el Facebook Live, hay muchas preguntas, perdón. Sigue Beneta, perdóname. Beneta, estás con mute. ¿Aló? No te estamos escuchando. ¿Me pueden escuchar y ver, Daniel? Sí, ahora sí.
Listo. Sí, señora. Muchas gracias. Gracias, Javier, por la presentación. Yo tengo la siguiente pregunta. Voy a empezar con una muy breve reflexión. Probablemente uno de los desarrollos más dinámicos en tema, digamos, de productividad de los países hoy en día se dan a partir de innovaciones tecnológicas y lo que llamamos los startups de tecnología. Ese tipo de emprendimientos son altamente rentables, pero requieren una forma de ser financiados que tiene altísima tolerancia al riesgo. En Colombia y en otros países de la región, pero Colombia yo diría es interesante, ha sido muy difícil activar este mercado y tener un dinamismo con respecto a los instrumentos de financiación que permiten experimentación y exposición a altos grados de riesgo con ese tema tecnológico. Javier, mi pregunta para ti es, no solo para Colombia, para México también hay estudios sobre, aun cuando los llamamos capitalistas de riesgo, venture capitalists, pues realmente los de América Latina tienen muchísima más aversión de riesgo que de otros lados. Mi pregunta en primer punto es, ¿por qué hay poco apetito al riesgo asociado al desarrollo tecnológico? ¿Por qué la tecnología en Colombia y otros países en América Latina, yo diría, no está vista como la apuesta ante la evidencia que el retorno sobre los activos fijos tiene una tendencia negativa a nivel mundial desde hace muchas décadas y el retorno sobre las ideas y la innovación está creciendo? ¿Cómo podemos explicarlo, Javier? A ver, primero la industria de fondos de capital privado, de la cual los venture capital hacen parte, es muy reciente todavía en Colombia, realmente. Este ha sido un país que ha tenido un retraso grande en la forma de financiamiento de los negocios. Ha sido muy tradicional a través de la banca. Hay una experiencia lamentable en Colombia al respecto y es la quiebra de las corporaciones financieras. Las corporaciones financieras, la ley las obligaba a hacer venture capital con el ahorro del público. Y realmente en Colombia hubo corporaciones financieras que fue un invento del Banco Mundial por allá en 1950 y pico. Fueron muy importantes en el desarrollo regional, pero todas se emitieron a financiar proyectos de desarrollo regional que eran emprendimientos y todas se quebraron. Las únicas dos que no se quebraron fueron las que lo hicieron bien. De pronto habría que mirar en mayor detalle qué fue lo que hicieron bien, que fueron Corfivalle y Corficolombiana, que después se fusionaron en Corficolombiana, pero si uno mira la crisis de las Corfis, fue terrible, o sea, como 15 que se fueron quebrando una detrás de otra porque fueron fracasadas. Eso yo creo que también generó mucho pesimismo y hizo que muchos actores tradicionales se apartaran un poco del tema. Pero yo ahorita, Beneta, por lo que estaba mirando un poco el tema de la industria de fondos de capital privado, veo que ahí comienzan a haber unos recursos y unos asset managers bien importantes que están yendo un poco hacia todo el tema este de capital de riesgo. Eso sería lo que yo tendría que decir, Beneta, pero no profundizo mucho más en el tema porque realmente no lo conozco tanto, todo el tema de la parte de venture capital, pero comienza uno a ver ahí unos movimientos interesantes. Pero no es que en el pasado sí hubo, pero no fue muy mal. Y yo creo que eso también ha marcado bastante eh, el financiamiento de estos emprendimientos. Es un lastre que trae el financiamiento de estos emprendimientos. Muchas gracias, Javier. Entonces, sigue Bernardo. Efectivamente, bueno, permítame dar un comentario. Efectivamente, yo creo que probablemente la única respuesta posible es que precisamente las startups comiencen a demandar más capital de riesgo en el país. Anecdóticamente he escuchado que hay varias que el sector, digamos, de startups comienza a arrancar en el país. Esperemos que siga ese desarrollo. Bernardo, siga, por favor, gracias.
Gracias, Una Daniel. pregunta difícil, Beneta, no es fácil de contestar. Es tal vez sí, una necesidad, pero no es fácil de contestar. Daniel, gracias. Doctor Serrano, buenos días. Bernardo, buenos días. Como siempre, impecables sus investigaciones. Usted anotaba aquí que los extranjeros tienen aproximadamente el 20% de los test y nosotros aquí en Colombia hemos abandonado desde el año pasado, antepasado, la regla fiscal. Eso es un tema bastante delicado en miras de que las calificadoras de riesgo en este momento nos están amenazando con que perdamos el grado de inversión. ¿Usted cuál cree que puede ser el impacto de esa medida, ya que los mercados emergentes pues ahorita están muy convulsionados? Vemos el caso de Turquía, pero nosotros si vamos a sacar nuevas emisiones de papeles, ¿cómo se podría afectar esto en nuestro mercado? Bueno, yo creo que en este momento tenemos un problema muy serio. Tenemos la amenaza de las calificadoras. Mostramos cómo el endeudamiento ha crecido 10 puntos del PIB en el último año. No lo estoy diciendo nada nuevo, el presidente Duque lo dijo antenoche, digámoslo, haciendo la antesala a la nueva reforma tributaria, que si esto no cambiaba, realmente iríamos a tener problemas frente a las calificadoras. ¿Y cuál es el problema de pérdida de grado de inversión? Pues tenemos un mercado que ha sido clave en el financiamiento del gobierno nacional central, que es el mercado de los bonos externos. Ese mercado está conformado principalmente por compañías de seguros, por fondos de pensiones, inversionistas institucionales que solamente pueden invertir en papeles que tengan grado de inversión. O sea, que si llegamos a perder el grado de inversión, ese mercado se nos va a cerrar. Se nos va a cerrar como se nos cerró cuando perdimos el grado de inversión después de la desertificación del gobierno americano por allá en el 95-96. O sea, se nos va a cerrar. Y ahí vamos a tener problemas de financiamiento. Esa es como la amenaza principal que yo veo en este momento con relación al financiamiento del gobierno, dado que lleguemos a perder el grado de inversión. Esa sería como mi respuesta, Bernardo. Doctor Serrano. Gracias. El doctor Zamora, por favor. Bien, muchas gracias Daniel por la invitación y muchas gracias Javier por la excelente presentación. No sé si me escuchan bien ahí porque... Sí, señor, excelente. Bien, pues yo trabajé un tiempo en el ministerio en temas de pensiones y tenía digamos, yo me había imaginado que había sucedido algo, pero quería acudir a usted para preguntarle. Y es que cuando se crean los fondos privados de pensiones, se crea al mismo tiempo oferta y demanda de deuda pública. Es decir, las personas jóvenes que estaban cotizando en el Seguro Social en su momento, comienzan a cotizar a los fondos privados de pensiones y los fondos privados de pensiones entonces comienzan a necesitar colocar esos recursos en renta fija, entre otras cosas. Y yo pensaba, y se lo dije a algún viceministro un día, que habían hecho un acuerdo y el acuerdo era crear el sistema privado de pensiones va a crear un déficit, ¿cierto? Va a crear unos recursos, por lo menos inmediatamente lo va a crear, y entonces el gobierno va a necesitar financiar ese déficit, y qué mejor que hacerlo con las mismas cotizaciones del sistema privado de pensiones. Y se lo dije a un viceministro y él me dijo, no, puede ser que ellos se hayan ido a invertir en papeles en cualquier parte del mundo, pero decidieron hacerlo en Colombia. Entonces yo quería preguntarle a usted un poco sobre los detalles de lo que sucedió en esa época, si usted lo recuerda. Seguramente si había un pacto, pues no estaba escrito en ninguna ley, y seguramente los fondos sí podían hacer sus inversiones en cualquier tipo de deuda de cualquier país o en cualquier emisor. Y quería preguntarle un poco sobre eso, cómo eso de pronto se dio, si de verdad había un compromiso de financiar ese mismo déficit con esos mismos recursos o no. Y la otra cosa que le quería preguntar es que, segunda pregunta, yo trabajé como gerente de investigaciones en Bancolombia un año largo, y cuando iba a hablar a la mesa de dinero me decían que le pasaba algo al peso colombiano,
relacionado con los inversionistas que venían, entre otras cosas, a buscar deuda o emisores en este país. Y es que, digamos que la búsqueda de oportunidades de inversión ahora se hacía en monedas locales. Es decir, antes, como usted bien lo decía, las emisiones podían estar concentradas más en monedas que no sean la colombiana, y ahora están, digamos, denominadas un poco más en nuestra moneda. No recuerdo las proporciones, pero la mayoría está denominada en pesos. Pero comenzó a suceder algo y que me decían en las mesas de dinero, y es que cuando los inversionistas internacionales llegan a América Latina a comprar deuda, por ejemplo, entonces la compran en la moneda local, ya no la compran en dólares, digamos, como hacían antes, y uno podría pensar ese es un ejercicio mayor de la soberanía nuestra, y estamos logrando financiarnos en nuestra propia moneda. Y lo que termina pasando en el caso colombiano, entendí yo, y quería preguntarle si usted tiene una visión complementaria diferente a esa, es que cuando se hacen inversiones en reales brasileños o en pesos chilenos, en cualquier otra moneda de América Latina, terminan haciéndose coberturas cruzadas contra nuestra moneda. Entonces, no sé si una buena parte del aumento de la relación deuda-PIB viene por la depreciación de nuestra moneda, qué tanto de eso adicional viene añadido por el hecho de que, en particular, Colombia, y entiendo que el beta de Colombia fue mayor en un principio y eso detonó ese comportamiento, sirve como mecanismo de cobertura contra las otras monedas de la región. Entonces, parece ser, y esa es una hipótesis, digamos, de charlas con un grupo, obviamente no es todo el mercado, parece ser que eso podría estarnos jugando en contra un poco también. Entonces quería como hacerle esas dos preguntas, a ver usted si me puede contar. Yo parecieran más preguntas de chismes que de otra cosa, pero esa es la inquietud que tengo. Bueno, tal vez sobre la primera, sobre la segunda no tengo mucha claridad, pero sobre la primera, realmente los pactos no hubo. Realmente pareciera que hubiera habido un pacto, una sincronización entre cómo jalonar la demanda y cómo jalonar la oferta y cómo se entrecruzan demanda y oferta en el caso de inversionistas institucionales y crecimiento del mercado de deuda pública interna. Esa es una coincidencia. Sin embargo, sí hay algo que ayuda un poco, y es que durante algún tiempo estuvo restringido la inversión de los fondos de pensiones en el exterior, o sea, afuera. Eso se vino a abrir más adelante, ya cuando el mercado había tomado alguna dinámica. Pero aún así, yo creo que hubiera sido cuestión, no hubiera sido tan grande la inversión afuera, porque ahorita pueden invertir más, pero realmente yo creo que los fondos de pensiones han sido muy cautelosos en ir al exterior, y de hecho no lo han hecho a través de inversión directa, sino a través de inversión indirecta utilizando vehículos de inversión. No lo han hecho directamente en acciones, no lo han hecho directamente, sobre todo en acciones. Y lo que han hecho es, como decía, fundamentalmente hay como un 35% o un poquito más del activo de los fondos está invertido en fondos mutuos que siguen un índice accionario, o fondos mutuos especializados en acciones, o en ETF que siguen también un índice accionario. O sea, no han ido directamente, sino han ido indirectamente. Bueno, creo que con eso contestaría la primera pregunta. No sé, Daniel, si quieres agregar algo, dado que tú has estado últimamente trabajando mucho, tal vez la persona que más profundamente se ha metido en el tema de pensiones en Colombia en los últimos años. No sé si quieras comentar algo al respecto de la pregunta del doctor Zamora. Bueno, muy bien, muchas gracias, Javier. No, yo lo he visto ahí No, trabajando, moliendo datos de pensiones por todos lados. Sí, no, pero realmente pues yo no estaba cuando pasó todo, o sea, yo estaba pero muy chiquito, yo veía eso por la televisión, los anuncios de Porvenir y eso, o sea, No, yo realmente no sé si ahora. hubo acuerdo, no tengo ni idea. Ahora sí estoy seguro que o sea, que como decía el comentario que hice al inicio, es que tenemos un capital institucional bien importante en el mercado de deuda pública, que nos puede permitir, digamos, tener a largo plazo un sistema pensional que realmente
pues digamos que está blindado, digamos, cuando se utilizan la deuda, digamos, en duro respecto a un sistema de pay as you go, es que uno está, digamos, protegido respecto al caudillo, a una decisión politiquera, etcétera, en el lado pensional. Y afortunadamente tenemos también unas instituciones en Colombia que en las últimas décadas se han consolidado en ese sentido. Creo que el trabajo en el Ministerio de Hacienda y en el Banco de la República en, digamos, construir ese capital de confianza en cómo es el manejo de la deuda, creo que es bien importante. Ahora, claramente con el tema de la pandemia, sí hubo como decía Bernardo, hubo en pues aumento en el endeudamiento, pero yo creo que eso fue una cosa pues bien global y las razones son bastante evidentes, era bastante necesario y creo que se movieron y tomaron ese riesgo en el momento adecuado, en mi opinión. Pero yo creo que, sí, yo creo que de todas maneras digamos, el capital institucional que hemos construido ahí es fundamental en el largo plazo. Ahora, claramente yo creo que podemos utilizar de manera muchísimo más eficiente el mercado de bonos, los bonos que ya existen para manejar el riesgo en los fondos de pensiones. Eso sí, claramente. Y ahí en ese sentido creo que cambios regulatorios bien importantes tienen que tener lugar para que realmente podamos aprovechar, digamos, todo ese capital de deuda pública para construir un sistema de capitalización que realmente provea seguridad de ingresos a la gente, cosa que hoy no hacemos, desafortunadamente, un poco, en gran parte, en mi opinión, por culpa de la regulación actual. Hay muchas otras preguntas, Javier. Sí, bueno, sigamos. Tal vez Yo no voy tengo a problema. escoger una de pronto. Bueno, listo, perfecto, gracias, Javier. Pero Pues dile al sí, doctor sí, Zamora una cosita, Daniel. sí. Doctor Zamora, no se te Sí, olvide sí. que en Colombia, el peso colombiano fue una moneda totalmente restringida hasta 1991 por el control cambiario. O sea, realmente, inclusive era tan ridícula la legislación que era un delito sacar pesos de Colombia. Usted no podía sacar pesos de Colombia, o sea, era un delito. O sea, el control cambiario fue muy nocivo en ese sentido, muy draconiano. Sirvió para otras cosas. Y lo otro, yo no sé, realmente, yo no creo que la moneda colombiana haya jugado nunca como cobertura, porque es que hasta 1900, hasta la crisis del 2000, realmente con esas tasas de inflación tan altas y con esas tasas de interés tan altas, era muy complicado hacer cualquier cosa con la moneda colombiana. Tal vez la ventaja que ha tenido la moneda colombiana es que en términos internacionales, pues Colombia nunca ha hecho default de la deuda, entonces eso es un plus que ayuda bastante, pero no creo que sea una moneda que sirva para la cobertura. Tocaría preguntarle a los de ISA, que son tal vez la única, como decía, la única empresa que financieramente tiene como pies como en 5 mercados y que hace muchas de esos tipos de operaciones de cobertura porque recibe ingresos en cinco o 6 monedas. Y listo. Voy a sacar una pregunta de las que vinieron de afuera. Bueno, no mentiras, esto está aquí en el chat. Es una de Andrés Marimón, dice, profesor, buen día, muchas gracias. ¿Tiene información de cuántos de estos bonos privados han hecho default en promedio? Ninguno. Bueno, interesante Hasta ahora que ninguno. incluso que sin default no estén tomando riesgo, no haya apetito por riesgo. Qué raro, ¿no? Sí, Sí, pero hasta el ahora problema no es de ninguno. demanda, sino de oferta, ¿no? Que yo sepa, ninguno. O sea, no, o sea, es que realmente como son, si tú miras 64 emisores, que son 30 bancos, uno los tiene identificados, ninguno, y 24 empresas del sector real, luego grupos económicos. No, ninguno ha hecho, a ver, no. Interesante. Entonces, Javier, se me ocurre una cosa y es, tal vez, yo no sé cómo sea, no conozco bien la ley de cómo se maneja el default. De pronto acá puede que sea demasiado exigente, demasiado brutal, es decir, que no se maneje bien el default y por eso entonces a la gente, a los empresarios les dé miedo emitir porque las consecuencias no sean fáciles de manejar después en caso de que se ocurra.
Aló. Sí, sí, pero default, o sea, no. Pues es decir, o sea, yo no sé, sí, estoy tratando de entender cuáles podrían ser esas causas de la falta de emisiones, que sí es bien sorprendente, ¿no? Porque si la demanda la hay, ¿por qué no emiten los empresarios? Es una pregunta bien clave, ¿no? Bueno, hay muchas otras preguntas, perdón, yo ahí sentándome en la palabra. Entonces, bueno, hay un comentario de Norma muy bueno, dice, pero hay movimientos de finanzas alternativas a través de medios digitales, en especial para pymes muy desarrollados en China y Estados Unidos. Creo que la mayor digitalización de las startups permitirá llevar hacia ese proceso, quiera o no quiera el regulador. Porque entonces hace referencia a los medios pues, al comentario de Veneta sobre la financiación de las startups. También tenemos otra pregunta de un egresado del EMBA, Javier Arango Álvarez. Profesor Serrano, gracias al endeudamiento en la industria de la salud. Javier, buenos días. ¿Cómo anda Armenia? No sé si te escucho porque creo que está en el direct de bueno. Facebook. Bueno. Entonces dice, el endeudamiento de la industria de la salud, tanto en bonos locales como en el exterior, ¿cómo la ve usted? Bueno, primero Javier es un excelente médico que fue alumno nuestro egresado al EMBA, es experto en trasplantes y por eso la pregunta del sector de la salud. No. ¿Cómo ve un endeudamiento, el crecimiento del sector de salud y su financiamiento? Bueno, yo creo Sí, que las empresas del sector salud, esa es la pregunta, ¿no? Sí, el endeudamiento de la industria de la salud, tanto en bonos locales como en el exterior, ¿cómo lo ve usted? Yo estoy tratando de recordar cuáles han sido emisores en el mercado local y no encuentro ninguno, Javier, de los emisores en el mercado local. Han sido muy tradicionales en el mercado de deuda bancaria, pero no en el mercado de bonos. Y afuera tampoco los encuentro. Yo creo que el sector salud sin duda es un sector que va a crecer aún más y que sería un sector que se podría financiar tanto en el mercado de bonos como en el mercado externo. Sin embargo, y tú conoces mejor que yo porque tienes ahí una empresa cercana, conseguir financiamiento a largo plazo para una empresa del sector salud no ha sido fácil. Tú conoces la experiencia de cuál estamos hablando. Y en cierta forma porque tiene todavía una percepción de riesgo grande, porque ha habido muchas empresas que han fracasado en el sector salud, han tenido problemas. Entonces realmente no es tan fácil el financiamiento. Listo. La última pregunta de pronto, Giorgio. Vale, gracias Daniel. Gracias Javier. Perdón, no prendo la cámara, tengo mala conexión hoy. Mi pregunta complementa un poco la pregunta que te hizo Veneta antes. Ella se enfocó en las startups. Yo me enfoco en los incumbents, las empresas que ya existen en el mercado. Si uno, digamos, tu conclusión al final, que es una conclusión que se conoce un poco, el mercado de deuda acá es bastante escaso y el mercado accionario pues aún más escaso. Entonces, la pregunta es, usualmente, digamos, una de las razones por las cuales las empresas se endeudan es invertir. Entonces me pregunto si no se endeudan porque creen que sus inversiones no van a ser rentables o si no hay necesidad de invertir. Y en particular, pues yo trabajo en temas de innovación y si uno mira, digamos, lo que han estudiado varios expertos, como por ejemplo Marcela Eslava, con datos aquí en Colombia y otros autores, en muchos, digamos, una de las conclusiones es que en muchos sectores aquí en Colombia, pues no hay mucha inversión en I+D porque pues al final porque no hay tanta necesidad de hacerlo para sobrevivir, es decir, hay mercados cautivos, hay protección, hay falta de competencia, entonces quería saber un poco de ti,
¿cuál es, si tú crees que este puede ser una posible explicación al hecho que las empresas se endeudan poco, se emiten pocas acciones y no toman muchos riesgos? O si crees que las otras explicaciones que tú mencionaste son más fuertes. Gracias. No, yo personalmente creo que en el caso de las acciones, lo que ha primado más es el tema de gobierno corporativo, el tema de perder el control. Y realmente esa es una creencia relativamente falsa, porque inclusive cuando se sacaron las acciones preferentes se creyó que esa podía ser la solución, pero tampoco ha habido emisiones importantes de acciones preferentes. Yo creo que sigue prevaleciendo mucho, y aquí voy a decir algo que fue claro hasta el año 2000 y pico, es un poco que muchos accionistas hoy en día se cuidan de mezclarse y de correr el riesgo de tener un accionista que sea o que no sea deseable dentro de su empresa. O sea, entonces han cerrado muchos los grupos se han cerrado, las empresas se cerraron. Giorgio, antes de 1994 existía en Colombia la Sociedad Anónima Abierta y el Fondo de Capitalización Empresarial, que fueron muy efectivos en colocación de acciones. Pues después, con todo lo que ocurrió en este país, muchas empresas se cerraron y muchos grupos se cerraron y prefieren hacerlo con recursos propios. Es que hay muchas empresas que tienen, en Colombia hay una oportunidad muy grande para estrategias de optimización patrimonial, porque el patrimonio está siendo utilizado ineficientemente. Hay un exceso de capitalización de las empresas que uno dice, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué no usaron deuda? ¿Por qué no usaron bonos? Y realmente cuando tienen empresas casi all equity, que solamente existían en los libros, ahí les mencioné una muy importante empresa colombiana. O sea, claramente yo creo que lo que más predomina es un poco ese miedo a abrirse, a realmente a compartir con alguien más el tema de gobierno, a poder realmente hacer un desarrollo conjunto con otros grupos. Entonces hay mucha esa tendencia como a cerrarse. Tal vez es algo que los historiadores deberían mirar tienen un periodo bien interesante para mirar, pero que deberían mirar con mayor profundidad porque es como una característica de la cultura colombiana. Gracias, Javier. Bueno, yo creo que en interés del tiempo de todos vamos a dejar ahí. Nos pasamos un poquito más de media hora, pero estuvo excelente el seminario, Javier. Muchísimas gracias a todos por las excelentes preguntas. Muchísimas gracias de nuevo, Javier, por esta excelente presentación y esta institución tan interesante. Pues muchas gracias a todos ustedes por la presencia, por los aportes y bueno, fue muy grato para mí compartir con ustedes un trabajo que se ha venido haciendo y que, bueno, esperamos concluirlo en algún momento. Muchas gracias a todos, muy amable. Gracias, Javier. Gracias a todos de nuevo. Gracias, Javier.